Hola, yo soy Lex Máquina. Y en el expediente del día de hoy vamos a contestar el primer comentario de nuestro canal. Y hablaremos de algo que todos nos hemos preguntado alguna vez. ¿Es eso delito o solo lo parece? Porque entre lo que creemos que está prohibido y lo que realmente dice la ley, hay un abismo tan grande como la fila del Ministerio Público en un lunes. Así que hoy te mostraré con ejemplos reales cosas que parecen delito pero en realidad no lo son. Y cosas que no parecen delito pero sí que están tipificadas en algunos códigos de México. Inclusive, al final, revisaremos algunas monstruosidades que pudiéramos pensar que deberían de ser un delito y que en realidad se encuentran más que legalizadas. Acompáñame. ¿Grabar a un policía? No es delito. En México, el artículo 14, 16, así como el 6º de la Constitución, protegen tu derecho al acceso a la información. Puedes grabar servidores públicos siempre y cuando no obstaculice su trabajo. Así que si un oficial te llegase a decir, borra ese video, recuerda que quien está violando la ley no eres tú. Grafitear no siempre es vandalismo. Dependiendo del contexto, la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México sanciona daños al patrimonio. Pero si el muro no es público y tienes permiso de los dueños, no hay delito que perseguir. El arte urbano también es una forma de expresión y tu derecho a expresarte también es un derecho humano. Claro, con permiso de los dueños de la barda que pretendes pintar. Cultivar marihuana para tu consumo personal, gracias a los amparos resueltos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2018, ya no es delito cultivarla o portarla para tu uso recreativo, siempre y cuando no la comercialices. Así que no te van a detener por tener una maceta con tu planta en casita. Y aunque todavía tengas que tramitar un permiso especial ante la COFEPRIS, llevar un porro en la calle tampoco es motivo para detenerte, siempre y cuando no lo prendas más que en lugares designados de la Ciudad de México. Tomar alcohol en la banqueta no es un delito, es una infracción cívica. Dependiendo del municipio o la alcaldía, aún así te recomiendo no hacerlo, a menos que ya conozcas muy bien tu calle y a tus vecinos. Subir contenido crítico a redes sociales tampoco es un delito. Solo podría generarte responsabilidad civil dependiendo del tono y lo que estés criticando, pero no la cárcel, más que en casos muy específicos previstos en la ley Olimpia. Usar inteligencia artificial para la entrega de trabajos o ensayos académicos tampoco es un delito. Nadie va a ir a la cárcel por pedirle ayuda a una máquina. Pero si lo haces pasar como un trabajo tuyo, ahí sí que entramos en otro territorio, plagio académico. Y aunque no esté tipificado en el Código Penal, las universidades lo castigan igual que copiar un libro o una tesis. Las consecuencias, desde reprobar, ser suspendido, hasta que te expulsen de tu academia. La IA puede ayudarte, sí, preferiblemente hay que mencionarla, pero ella jamás va a poder asumir tus responsabilidades. Ahora, que ya revisamos eso que todos pensamos que es delito, pero en realidad no lo es, vámonos a la otra cara de la moneda. Cosas que muchas personas hacen, pero que en realidad sí que están tipificadas como delito. Reenviar conversaciones privadas o enviar fotos, nudes, sin consentimiento. Es un delito digital bajo la ley Olimpia. Se llama violación a la intimidad digital, incluso sexual. Está regulada en el artículo 181 quintus del Código Penal Federal, y no importa si lo hayas hecho de broma o si solo fuera para tus amigos. La pena puede llegar hasta 6 años de prisión, y créeme, nadie quiere ver una dick pic tuya, en especial tu crush. Utilizar a niños, niñas y adolescentes para pedir dinero en semáforos. Esto no es ningún tipo de ayuda familiar, es explotación infantil. El artículo 13 de la Ley General de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes lo prohíbe tácitamente. Puede activarte responsabilidades penales y ante el DIF. Vender en la vía pública sin permiso, así como la piratería, puede llegar también a ser un delito. No es un crimen grave, pero sí una infracción administrativa. En algunos casos, si te apropias de un espacio o alteras la vía pública, especialmente si no tienes permisos de la alcaldía o el municipio, puede convertirse en delito del uso indebido del suelo o invasión del área pública. Lo mismo para el uso no permitido de signos protegidos como marcas o personajes. Esto no solo puede conllevarte una infracción administrativa ante el INPI, sino delito. Así que antes de vender esas mochilas de Hello Kitty que encontraste con descuento, chécate si cuentas con la licencia adecuada para hacerlo. Abrir farmacias o consultorios sin permiso. Esto sí que es un delito. Se llama ejercicio indebido de la profesión, al igual que ostentarte como un profesional de la salud sin serlo. También entras en temas sanitarios ante el Reglamento de Insumos para la Salud y la Ley General de la Salud. Lo mismo, vender alcohólicas sin licencia. Si vendes chelas sin ningún permiso, esto es un delito en contra de la salud en su modalidad de venta clandestina. Aunque parezca algo inofensivo, en realidad no lo es. Lo mismo que vender cigarrillos sueltos, especialmente infancias o adolescencias. Traer aliento alcohólico o manejar borracho.
No es solo una multa. En muchos estados se castiga como un delito cuando se pone en riesgo la vida de terceros. Podrías enfrentar cargos por intento de homicidio doloso o lesiones que agravarán tu sentencia si llegas a atropellar a alguien en ese estado. Vender material para adultos cerca de escuelas o con menores presentes. Esto sí que es un delito. Tener revistas H cerca de alguna primaria o secundaria es corrupción de menores y expropiación de material inapropiado, según varios códigos penales estatales como el de la Ciudad de México y el del Estado de México. Pasarte un alto o manejar sin licencia. No es necesariamente un delito, pero sí una falta administrativa grave. Puede derivar en responsabilidades penales si es que llegas a ocasionar un accidente. Tener animales o plantas exóticas sin permiso, sí, también es un delito. Tráfico de la vida silvestre según el Código Penal Federal. Así que antes de que adquieras ese ajolote tan bonito que te están ofreciendo en Xochimilco, checa primero si tiene todos sus papeles en regla, porque la pena es peor para animales protegidos en riesgo como los ajolotes. ¿Y por qué nos pasa esto? ¿Por qué confundimos la ley con miedo? Porque nos enseñaron que cumplir la ley es también obedecerla, no comprenderla. Que si la policía habla, tú te callas. Si el Estado castiga, tú te agachas. Pero el derecho no nació para infundir miedo en las personas, sino para ponerle límites claros al poder. A veces lo olvidamos, porque durante años el sistema nos convenció que la justicia era solo para los que la pueden pagar, y ese miedo desgraciadamente se hereda de generación en generación, expediente en expediente. Conocer tus derechos no te convierte automáticamente en un abogado, pero sí te convierte en alguien que ya no puede ser manipulado con tanta facilidad. Saber que grabar a la autoridad no es delito te da poder frente a ellos. Saber que difundir imágenes íntimas sí lo es te protege a ti y a los tuyos. Y entender que la ley es un lenguaje te enseña a traducir la justicia a tu favor. No todo lo legal es justo, pero nada justo puede construirse sin ley. Y ahora que ya vimos las trampas del derecho cotidiano, vamos a abrir un cajón muchísimo más oscuro de este archivo. Las cosas que son legales, pero que huelen a crimen aunque se vistan de traje. Porque mientras tú te preguntas si grabar en la calle viola la privacidad del policía, hay empresas y multimillonarios haciendo malabares jurídicos y fiscales que afectan a países enteros sin romper una sola de sus reglas. Primero, privatización del agua y mercados de futuros. Sí, desgraciadamente existe un mercado bursátil donde el agua cotiza en bolsa como si de oro se tratase. Desde el 2020, el Chicago Mercantile Exchange negocia futuros de agua basados en el índice Nasdaq Veles California Water Index. ¿Legal? Sí. ¿Ético? Aquí es donde empiezan los verdaderos problemas. En países como Chile, las concesiones hídricas legalmente permisibles han dejado comunidades completas sin acceso al agua potable. Esto lo sabemos gracias a casos documentados por el Relator Especial de las Naciones Unidas para el Derecho del Acceso al Agua. En México, las concesiones mineras y embotelladoras, incluyendo litigios en contra de Bonafont, Danone en Puebla y Nestlé en Veracruz, han sido impugnados por pueblos indígenas porque toda la extracción era hecha de manera legal. Sí, aunque dejara comunidades enteras sin agua. Lo legal, como ya dijimos, no siempre es justo. A veces solo es lo más rentable. 2. Trabajo infantil y esclavitud moderna legalizada. Aquí ya no hay más ficción. Nestlé, Cargill y otras corporaciones enfrentan litigios históricos en los Estados Unidos por trabajo infantil en plantaciones de cacao en Costa de Marfil y Ghana. Esto lo sabemos gracias a casos como el Nestlé USA Incorporated versus Doe 593 de la Corte de los Estados Unidos del 2021. ¿Y sabes qué fue lo peor? ¿Qué fue lo que resolvió la Corte? Que no podían ser juzgados en Estados Unidos por violaciones ocurridas en el extranjero, pese a que se beneficiaran de ellas, totalmente legal. Lo mismo con las mineras asociadas indirectamente a Tesla y Apple, así como otras grandes empresas tecnológicas por el cobalto extraído por niños esclavos en el Congo. Casos documentados gracias a International Rights Advocates. ¿Legal? Sí. ¿Moral? Absolutamente monstruoso. 3. El negocio farmacéutico fantasma que permite el fentanilo que entre de manera legal al país. En México, una práctica conocida por la Unidad de Investigación Financiera y la Fiscalía General de la República desde hace años funciona de la siguiente forma. Un cartel crea una farmacéutica ficticia con RFC real y actividades legales. Importan precursores regulados, el precursor del fentanilo, por ejemplo, mediante pedimentos aduanales legítimos y registros sanitarios de importación ante la COFEPRIS. El contenedor, una vez en el territorio nacional, desaparece. La empresa cobra el seguro de carga extraviada. Doble cobro. El químico entra al mercado negro sin que se viole ninguna ley, ni la de comercio exterior o la de regulación sanitaria. Legal en el papel, letal en la realidad. 4. La industria armamentística. El crimen perfectamente regulado.
Mientras países enteros sufren por tráfico de armas, las grandes compañías siguen operando bajo marcos legales sólidos, desde Estados Unidos hasta Israel, bajo ITAR, International Traffic in Arms Regulation, Arms Export Control Act, exenciones de responsabilidad por el uso final. Armas vendidas legalmente terminan en guerras internas o manos criminales. El fabricante, protegido. El comprador final, desconocido. Las víctimas, invisibilizadas. El derecho no los ve, pero no por eso no existe. Así que sí, vender en la vía pública en algunos contextos pudiera tratarse como delito, pero privatizar un río completo, explotar a niños a miles de kilómetros o trasegar químicos para fabricar opioides puede ser perfectamente legal. La ley, como ya se los dije, no siempre es justicia. La legalidad no siempre significa moralidad, y aquí es donde entra el ex machina. Así que la próxima vez que alguien te diga, eso es un delito, pregúntale, ¿estás seguro? Y si no lo sabe, dile que venga a escuchar al ex machina. Porque la verdadera justicia empieza cuando dejamos de tenerle miedo al Código Penal y empezamos a entenderlo como lo que verdaderamente es, una herramienta para vivir con dignidad. Yo soy Lexman. Déjenme sus dudas en los comentarios. ¿Qué otras cosas creen que son delito y en realidad no lo son? Quizás en el próximo episodio hablemos justo de eso. Nos vemos en el siguiente expediente y recuerden, no confundan miedo con